Muy buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, que gusta estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos permite, aleluya, el privilegio de poder resucitar. Estamos agradecidos por este privilegio maravilloso de poder abrir nuestros ojos. Me parece que usted y yo tenemos razones suficientes para elevar una oración a nuestro Dios y agradecerle por esa misericordia que son nuevas cada mañana. Padre amado, yo te doy muchas gracias porque tu palabra lo dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Qué honor nos concedes de poder abrir nuestros ojos a diario, cada mañana, Señor, y poder anunciar esa misericordia y tu fidelidad cada noche. Gracias por darnos el privilegio de poder oír tu palabra, de poder entender la palabra. Oro y clamo por aquellos que se encuentran en diferentes partes del mundo, sean bendecidos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, les habla el pastor Fabio Castañeda, pastor de los devocionales desde el corazón de Dios. Continuamos con la enseñanza que iniciamos en el día de ayer bajo el tema participantes de su naturaleza divina. Quiero que por favor usted tenga la suficiente paciencia, porque cuando hablamos de un pequeño mini estudio, porque solo tengo pocos minutos, entonces aparte de que tengo que ir rápido, tengo que leer los textos con mucha rapidez, no puedo profundizar mucho. Entonces cuando haga la introducción no piense que es un mensaje repetido. Recuerde que es un mensaje que continúa. Entonces tenemos que conectar, porque así como para usted los devocionales son de bendición, hay otros que entran nuevos y quieren saber de qué están hablando. Entonces, por favor, tenga un poquitico de paciencia en cuanto a eso. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3 al 4, es el texto que usamos como base bíblica para hablar acerca de esta verdad escritural. Mire lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes, aquí está el título o el tema, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, estuvimos hablando en el día de ayer, solamente voy a quizás mencionar los textos. Estamos hablando que tenemos el privilegio de que Dios nos haga partícipes de esa naturaleza divina. Entonces estamos hablando de santidad. Dios nos está haciendo partícipes de su santidad y me parece que esto es impresionante, extraordinario. Dimos el texto de Efesios 4 del 11 al 13, dimos Proverbios 4, 18 y dimos también 1 Tesalonicenses 4, 7, hablando de que Dios nos llama a santificación. Así que Dios ha dejado recursos para nosotros para poder participar de esa naturaleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios ha dado recursos impresionantemente para que participemos de esa santidad, y que se le voy a mostrar bíblicamente que esa participación viene de Él, no puede ser a través de nuestros méritos. ¿Cuáles fueron los recursos que Dios nos dejó? En primer lugar, nos dejó su Hijo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Efesios capítulo 5. Mire lo que dice la Biblia en el libro de los Efesios. En el capítulo 5 encontramos una verdad muy poderosa. Efesios capítulo 5, el versículo 25. El apóstol Pablo está haciendo una comparación del matrimonio con Cristo y la iglesia y dice así. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren el recurso que Jesús nos dejó, su Hijo, a fin de presentársela
asimismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús es el único medio por el cual los seres humanos o los hombres podemos ser santos, apartados para Dios. A través de Jesucristo, es el único medio, no existe otro medio, y es muy importante que nosotros lo entendamos. No es a través de nuestro esfuerzo, no es a través de las obras que nosotros hagamos, no es a través de las promesas que paguemos, no es a través de tradiciones que nos enseñaron. Quiero enseñarle a usted y ser muy escritural para que usted se dé cuenta que el Hijo Jesús, que Dios Padre nos proporciona como un recurso para participar de esa naturaleza divina. Él dice, la Biblia, que Jesús mismo se entregó por la iglesia para santificarla. Dice, ¿cómo lo hizo? Habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia, que Él quiere una iglesia que esté sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. O sea, Jesús es el único medio, y permítame enfatizar, perdóneme si sueno muy monotemático, pero es el único, entienda eso, el único, el único, el único, el único. Usted me puede decir, pero es que hay muchos santos, hay muchos. No, es el único, porque fue el único que muere en la cruz del Calvario, porque Jesús es el único medio que Dios Padre nos proveyó. Porque solo en Jesús Dios nos proveyó muchas cosas. ¿Qué nos proveyó a través de Jesús? Nos proveyó la sangre. A través de la sangre. Recuerda que antiguamente tenían que matar animales y sacrificios para poder perdonar los pecados y que la persona fuera redimida, que la persona fuera perdonada. Pero mire lo que dice la Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 7. Mire lo que dice: pero si andamos en luz, capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, mire qué texto tan diciente, tan claro, no dice la sangre de ninguna otra persona, no dice la sangre ni de la mamá ni del papá, no dice la sangre de Jesucristo, no es la sangre de ningún santo como la tradición dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué enseña esto? Jesús es el único medio, porque en Jesús es que Dios nos provee su sangre para que usted y yo podamos ser limpios. Ningún ser humano puede ser limpio de su pecado a través de otro medio. Es más, le voy a mostrar este texto en el libro de Hebreos para que usted se dé cuenta que es un texto muy claro, un texto muy diciente que trae mucha revelación a nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo, voy a leer desde el 10. Escuche esto, mire lo que dice. Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados. O sea, en esa voluntad, usted y yo es que alcanzamos la santidad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, para siempre. ¿Por qué hace ese énfasis? Porque antiguamente la gente tenía que llevarle a los sacerdotes los sacrificios, un animal, y él hacer el sacrificio para poder limpiar su pecado. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, es este. Dice el texto que el sacrificio fue hecho una sola vez. Y mira lo que dice el versículo 11. Porque ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se da cuenta que solo a través de Jesús, que es el único medio, podemos participar de su naturaleza. Podemos ser limpios a través de lo que Dios nos proveyó en el Hijo. Nos proveyó la sangre, que se lo acabo de explicar, y también nos proveyó su obediencia. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 5. ¿Qué otra cosa nos proveyó el Padre a través de Jesús? Mire lo que dice Hebreos 5, versículo 7 al 9. Mire lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por favor entienda esto, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escuche, aunque era hijo, a veces hay gente que está sometido a pruebas en momentos difíciles y dice, pero ¿por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué Dios me permite? Mire lo que dice el texto, aunque él era el hijo, también aprendió obediencia. ¿Qué nos enseña esto? En su obediencia, en la obediencia del Señor Jesús, nosotros somos santificados. La obediencia del Señor nos trajo la santificación. Note lo que Dios nos proveyó por medio de Jesús. Por eso Él es el único medio. Hablamos de tres principios importantes o tres verdades importantes que Él nos proveyó: su sangre, su obediencia y como tercero también nos proveyó su consagración. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, el versículo 15, mire lo que dice, sino que, siguiendo la verdad, perdón que se me perdió este texto, Hebreos capítulo 4, mire lo que dice, el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Su consagración, su propia consagración nos produce a nosotros santidad. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Gracias por habernos dado este milagro maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.